Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el curso. Hoy vamos a ver intervenciones extranjeras. Estas intervenciones se dieron porque habían dos contextos, un contexto interno y uno externo. En el contexto interno, a ver, ¿quién me puede decir cómo era la situación del país? Prenda su micro, por favor. A ver, ¿cómo era el contexto interno del país? Yo, maestro, Ujú. estaban muy divididas las cosas, el país estaba muy revuelto, había lucha entre diferentes grupos, completamente también económicamente muy disparejo todo, escasez. Ujú. Muy bien, gracias. Así es. Entonces había una lucha entre liberales y conservadores, una escasez pues eh, de mucha, de mucha escasez de dinero, de inversiones en la economía, en la agricultura, eh, era muy marcada. El país estaba prácticamente en bancarrota, ¿no? Después de la independencia, el país quedó en bancarrota. ¿Qué quiere decir? Pues que estaba en crisis en todos los aspectos, en política, en economía, en la sociedad, en la cultura, y vamos a tener un contexto externo, es decir, el interno se refiere al interior del país y el externo, pues al exterior, ¿no? Eh, esta situación de que el país estaba en bancarrota, tenía muchos problemas, lo aprovecharon, principalmente lo aprovecharon Estados Unidos y lo aprovechó Francia. Ellos lo aprovecharían y vamos a tener aquí las intervenciones extranjeras. La separación de Texas más que una intervención fue pues la separación, ¿no? Vamos a ver aquí, separación de Texas. Esta separación de Texas se da en 1836 debido a que diferentes personas habían llegado a poblar Texas, principalmente la familia Austin. Estas personas eventualmente van a buscar la independencia de Texas. Aquí México, acuérdense, vimos el mapa del Imperio de Iturbide. Hacia el norte tenía las Californias, tenía Nuevo México, tenía Nevada, tenía Colorado, Wyoming, Texas. Toda esa parte era de México. Y hacia el sur, pues también tenía pues todo Centroamérica, hasta Costa Rica y parte de Panamá. Ahora bien, vamos a ver que Texas en el 36 se va a separar por Austin, ¿sí? Moses Austin va a buscar independizarse de México, influido por el gobierno de los Estados Unidos. Em, Aquí tenemos Moses Austin, fue el precursor. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, el mapa de Texas, se ve muy pequeño, pero ahí está. Vamos a ver que llegaba a la frontera de Texas con Coahuila hasta lo que se conoce como el río Nueces. Posteriormente de la intervención norteamericana, la frontera ya no va solo a llegar al río Nueces, sino que va a llegar más al sur hasta el río Bravo. Y después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando se firma ya la anexión, la pérdida territorial de más de la mitad del territorio, em, ya la frontera va a quedar después del río Bravo. Y nosotros, bueno, los mexicanos de ese entonces, nosotros no, porque no nacíamos, pero los mexicanos de ese entonces em, van a ser, bueno, hoy es Día de la Bandera, ¿no? Estoy aquí cerca, bueno, enfrente de un homenaje que se está haciendo a la bandera. Em, este río se llamaba Río Grande y Bravo del Norte. Pues México se queda con el nombre de Río Bravo y los Yankees con el nombre de Río Grande. Es decir, cuando ustedes vayan a Texas,
van a cruzar ahí en el paso. Bueno, aquí se llama Ciudad Juárez, cruzan la frontera, me han contado, no, yo nunca he ido a Estados Unidos ni estoy interesado en ir. Del otro lado se llama Río Grande. En Zacatecas hay una ciudad que también se llama Río Grande, me decía una señora que vive ahí. Dice, esta ni es ciudad, ni hay río porque se secó, ni es grande, dice. Pero muchas veces le quedan los nombres a las poblaciones porque, pues, por la historia, ¿no? Para, como dicen, para eso sirve la historia, para saber de dónde venimos, todos nuestros orígenes, por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un nombre porque hay una historia. Nuestros padres nos pusieron así. Por ejemplo, en mi caso, pues así se llamaba mi papá. Mi papá nació en 1907, murió en 1989. Tenía como 80 años cuando me procreó a mí. Eh, es decir, conociendo nuestros orígenes, podemos entender por qué somos como somos, o más o menos saber cómo somos. Bien, entonces, ellos alegaban diferentes situaciones, ¿no? Para esta separación, pero la principal causa fue la influencia de Estados Unidos debido al abandono del gobierno mexicano. Primero de la Nueva España, los novohispanos y los españoles no tenían control de la frontera norte. ¿Por qué? Porque era una región desértica, inhóspita, una región con apaches, comanches, sioux, pies negros, ópatas, lakotas, cheyennes. Era una población, pues, imagínense, desierto, pieles rojas, sin agua, con cactus, pues era una población abandonada. Las pocas poblaciones que habían, como San Antonio de Bejar, que hoy es San Antonio, pues eran pueblitos que estaban cerca de algunos oasis, pero bueno, aquí ya sería más historia de Estados Unidos. Vamos a continuar, vamos a ver la guerra de los pasteles. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. Bien, la guerra de los pasteles es la primera intervención francesa. Volvemos a recordar, los franceses y los yanquis estaban interesados mucho en nuestro país. Poco menos los ingleses más bien estaban enfocados en la parte sur, Austral, allá en Argentina. Ellos llegaron más bien a las islas Falkland, que hoy se llaman, perdón, que se llaman las Islas Malvinas, ¿no? En el estrecho de Magallanes, allá estaban enfocados ellos. Y no buscaron venirse hacia acá. Bien, los franceses sí estaban interesados, porque había una influencia, había una participación de los conservadores que iban para allá y ofrecían prácticamente la presidencia y las tierras a esta potencia, principalmente a los Habsburgo, ¿no? A esta casa reinante, igual que tiene orígenes tanto en Francia como en Alemania y también tienen parentesco en España. Bien, pues el pretexto fue de que pues, Santa Ana, el ejército que andaba guerreando a los españoles, entraron a comer pasteles a una pastelería francesa, al señor no le gustó, se quejó con el embajador francés en México y pues ordenaron una intervención. ¿Y qué pasó? Pues que perdió, México perdió y perdieron 600,000 pesos de aquel entonces. Bueno, ¿y cuándo fue? En el 38. En el 38. Ahora bien, en el 45, el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en venirse más hacia el sur, ¿sí? Más hacia el sur, vamos a ver aquí. Tratado de Guadalupe Hidalgo, no, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Todo comenzó porque los yanquis estaban aquí en la frontera, en el río, ¿sí? Y ellos, pues, había un destacamento enfrente en el otro lado del río. Y resulta que, pues hay una historia que cuenta que los oficiales mexicanos les aventaron piedras eh, y aquellos repelieron con disparos. Entonces, así fue la intervención. Ya entonces tuvieron pretextos para declarar la guerra, se metieron en el territorio mexicano y también lo hicieron vía naval. Estuvieron en Veracruz, luego van a estar en Mazatlán con el teniente Carlos Horn. Estuvieron ahí en Mazatlán
con las fragatas y hicieron esta intervención, ¿no? Que va a terminar con la pérdida de más de la mitad del territorio de nuestro país. Vuelvo a repetir, antes con el gobierno de Iturbide, pues se tenía casi poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Desde las Arizonas hasta Centroamérica. Y después del tratado va a quedar un país que más o menos se parece al actual, pero con la mesilla y con unas tierras que hagan de cuenta que el río Bravo tenía un cauce, pues luego se desvió hacia el sur el río Bravo y quedó un territorio, ¿no? Quedó un territorio que era mexicano, pero ya había pasado a ser yanqui. Entonces hubo un pleito ahí. Luego se compró la mesilla, etcétera. Es decir, hasta el río nos afectó. Bueno, entonces los estadounidenses invadieron México. Ellos estuvieron aquí en México. Por ejemplo, el 16, vamos a ver, 16 de septiembre de 1847. Ondea la bandera norteamericana en Palacio Nacional. El 16 de septiembre celebramos el grito de independencia, pues los yanquis quitaron la bandera mexicana y pusieron la de ellos. Ya habían ellos luchado en la batalla de Chapultepec, donde también surge ese mito no es mentira, es una construcción, donde surge ese mito de que habían cadetes, niños héroes que lucharon para defender México. Eh, pues no eran niños, eran adolescentes y no nada más eran ellos, sino eran más, ¿no? Era mayor cantidad de cadetes que estaban ahí eh, luchando, aunque se me hace un poco, no sé, no fue Juan Escutia el que se aventó con la bandera. Sí hubo otros que se aventaron, pero pues, yo lo último que haría, no sé, sería aventarme con la bandera. Yo pienso que lo ideal sería luchar para que tu país no caiga en manos enemigas, pero no agarrar la bandera y suicidarte, pero bueno, no podemos cometer juicio, ¿no? Bien, entonces ya que hemos visto, eh, separación de Texas, guerra de pasteles, intervención norteamericana, y vamos a ver un proceso que es más largo, la segunda intervención francesa. No sé hasta aquí si tengan alguna duda, alguna pregunta. En la segunda intervención francesa, lo que se buscó fue que los conservadores fueron a ofrecer el gobierno mexicano a un príncipe austriaco, que va a ser Maximiliano de Habsburgo. Él viene a México eh, porque resulta que hay un contexto, ¿no? El gobierno de Juárez suspendió el pago de la deuda y por ello a fines del 61 un séquito militar de Inglaterra, España y Francia se reúnen para dialogar primero en Londres, luego aquí en Veracruz y exigir el pago de esa deuda. Pues, es decir, se dijeron, oye, pues México nos estaba pagando una deuda, un dinero y ahora no nos está pagando porque arguyen de que no tienen dinero, pues hay que ir a ver qué pasó y vienen, pero el gobierno de Juárez le dijo, pues no tenemos dinero para pagarles ni les vamos a abonar, pero bueno. Entonces, dos destacamentos se retiran que van a ser el ejército de España, que ya había sido derrotado aquí, y el otro ejército va a ser el de Inglaterra. Y se va a quedar el ejército francés, que es el que va a empezar a principios del 62, más bien a finales del 61, a intervenir propiamente ya el país, ¿no? Los franceses, al igual que los norteamericanos, van a estar siempre presentes en la política de América Latina o de las Américas en particular de nuestro país. Bien, pues ellos intervienen, se quedan los franceses, andan haciendo muchos desmanes a lo largo del país, se
asientan principalmente en Puebla, en el Estado de México, en Querétaro y en Sinaloa. Aquí en Sinaloa también estuvieron presentes, estuvieron los franceses, estuvieron incluso en la sierra. Bien, entonces esta segunda intervención francesa, la primera dijimos que fue la Guerra de Pasteles. Esta segunda intervención francesa va a tener algunos elementos importantes porque por un lado va a haber en México, como ya les dije, una lucha entre liberales y conservadores, pero por otro lado liberales que se van a unir en contra de Maximiliano de Habsburgo, que va a ser el que va a estar como un gobernante, ¿no? Como un segundo presidente, aunque ellos lo veían como un emperador. Los conservadores, acuérdense que los conservadores querían conservar los privilegios de los militares, sacerdotes y de las élites, y querían instaurar un gobierno monárquico aquí en nuestro país, centralista, conservador. Pues Juárez, con otros liberales, como Ford y otros, van a estar luchando para sacar a los franceses del país, principalmente de la vida política. Y lo van a lograr no porque Juárez haya ido como un héroe y haya luchado contra ellos, sino que porque los ejércitos y muchos pueblos originarios que iban enfrente lucharon contra los franceses. Por ejemplo, muchos pueblos originarios de ahí de México y de Puebla se unieron e iban al frente del ejército e iban repeliendo al gobierno francés, perdón, al ejército francés, y lograron algunas victorias en algunas batallas, como por ejemplo en Puebla, aquí también en San Pedro, en Nabolato, ellos lucharon contra los franceses y los derrotaron. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1864, los franceses desembarcaron en Altata, venían a Culiacán para controlar Culiacán y luego controlar Hermosillo y controlar toda la parte noroeste del país. Sin embargo, Antonio Rosales y otros liberales les hicieron frente aquí en San Pedro, hoy Nabolato, antes era de Culiacán, San Pedro, allá los detuvieron y empezaron pues los detuvieron incluso Rosales indultó la vida del capitán. Ahí estaba Gaciel, no recuerdo, Castañi y otros militares franceses. Y mientras aquí en Culiacán la gente estaba ya esperando que llegaran los franceses, con fiesta y todo para darles en bandeja de plata al gobierno. Y cuando vieron que los liberales triunfaron, pues se hicieron liberales, ¿no? Pero si hubiesen ganado los franceses, pues se hubieran hecho franceses como políticos. Bien, entonces hasta ahí terminaríamos, jóvenes. Mañana continuaríamos con la República Federal de Don Benito Juárez, que ya no les terminé de contar. Benito Juárez ordenó el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Te les voy a poner aquí. Cerro. Primero les voy a decir una cosa. El mapa de Querétaro, 1867. Resulta que cuando como yo, pues yo estudié historia. Yo siempre miraba el mapa de Querétaro y, y yo me fijaba que saliendo de la ciudad de Querétaro había un cerro, ¿sí? El llamado Cerro de las Campanas. Creo que es la parte norte, noroeste. A ver, no alcanzo a ver. Entonces sales de la ciudad y te encuentras el Cerro de las Tres Campanas. Pues yo fui a Querétaro, me fui caminando desde el acueducto, todo para hacer el centro histórico. Supuestamente yo quería salir de la ciudad para encontrar el cerro, pero no. Ya el cerro ahora es un parque y está rodeado de casas, de fraccionamientos, etcétera. Es como pensar, por ejemplo, que hace 500 años nada más había unas casitas allá en Catedral y alguien que nada más haya visto mapas de Culiacán de hace 500 años salga y se quiere encontrar con un río y chozas y se encuentra que la ciudad continúa y sigue, Agustina Ramírez, Colonia Tierra Blanca y todo, pues es decir, el pueblo se va transformando, ¿no? Va cambiando. Bien, pues en el Cerro de las Tres Campanas son fusilados Maximiliano de Habsburgo, Miramón y Mejía y Miramón. Bien, voy a poner aquí fusilamiento de Maximiliano. Juárez
ordenó, siendo masón, ordenó la matanza de estos tres personajes porque pues habían dos conservadores y el del centro, el emperador Maximiliano, ordenó su muerte dando un mensaje de que pues en México no, ninguna potencia podría venir a, a controlar el país, ¿no? Y ya con ello cerramos el bloque. Eh, la próxima clase mañana continuaríamos con el 3 donde vamos a ver el régimen porfirista del 77 al 10. Después de que México logra la expulsión a través de los liberales y la participación importante de Porfirio Díaz, porque él derrotó a los franceses en Puebla, Querétaro, y logró que se fueran y le entregó las ciudades que antes mencioné a Benito Juárez, empieza una etapa que se llama restauración de la República, porque pues la República se estaba restaurando ante el embate que había llegado con los franceses. Bien, a ver, pasamos a las preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios. A ver, Adán, Evangelina, Paloma, Tulia. Antes de explicarles la actividad, adelante. No, nada